Muy bien, vamos a entonces a trabajar un ejemplo de leyes de logaritmos de forma comprimida a expansiva. Recordemos que la comprimida siempre vamos a tener un logaritmo, pero en la expansiva vamos a tener más logaritmos, ¿va? Entonces siempre nos basamos con la ley que tenemos aquí y tenemos que visualizar, por ejemplo, si tenemos A y B es porque es un producto, si tenemos A dividido B porque es un cociente, y si tenemos A elevado a la C es porque vamos a aplicar lo de la potencia. Entonces vamos a hacer el inciso A, que dice logaritmo de base 2, 6x, entre paréntesis 6x. Esto que tenemos ahorita es del método comprimido. ¿Sí? Comprimido porque, repito, solo tiene, eh, solo tiene un logaritmo. Entonces vamos a aplicar la ley. ¿Qué ley es la que tendríamos que aplicar ahorita? ¿Cuál es la que se asemeja más a esta? Sería la número 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un producto. 6 con x está multiplicando. Lo contrario, entonces sería aplicar la ley. En este caso sería así. Logaritmo de base 2, ¿sí? Logaritmo de base 2. En este caso, revise bien, la letra A representa el número 6. Por esa razón, yo voy a colocar el 6 aquí. ¿Miren? Luego sería más, porque aquí me lo están diciendo, miren, más. Entonces, otra vez, logaritmo de base 2 y ahora coloco la X. Y entonces yo llego a la forma expansiva, o no forma, bueno, se podría decir que es forma, o solo mejor pongámosle respuesta expansiva. Y ahí terminamos el primer ejemplo. Muy bien, ahora vamos a hacer entonces el inciso B. En el inciso B tenemos la operación que dice logaritmo de 5, logaritmo de base 5, perdón, x al cubo y a la sexta. ¿Sí? En este ejemplo tenemos la combinación de dos leyes. ¿Sí? En este ejemplo tenemos la combinación de dos leyes. ¿Cómo así? Dos leyes. Entonces, primero tenemos que trabajar el producto, ¿ve? El producto, porque aquí hay un producto, porque hay dos variables que se están multiplicando y nos damos cuenta que tenemos potencias. Entonces tenemos que aplicar la ley de la potencia. Entonces, ¿cómo seguiría? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es escribir, por ejemplo, logaritmo de base 5 x al cubo. Vean, estoy aplicando esta ley porque es un producto. Solo el C3 no me gustó. Ahí está. Más, vean, más el logaritmo de base 5 y a la sexta. Entonces ahí lo que apliqué fue producto de logaritmos. Cada quien se separa con su propio logaritmo. Ahora nos damos cuenta que este tiene potencia, entonces vamos a aplicar esta ley. Vean, esta ley se puede aplicar, ¿ve? Miren, porque el logaritmo, la base, la letra y el exponente. Entonces seguiría, recuerde, cuando uno aplica la tercera ley, que es el exponente multiplica al logaritmo. ¿Sí? Logaritmo de base 5 y le colocamos la X. Más, otra vez, el exponente multiplica al logaritmo de base 5 de Y. Y entonces ahí nos damos cuenta que la forma comprimida es esta. ¿Ves? La forma comprimida, lo de verdecito, y la forma expansiva es todo lo que hicimos de color azul. Y ahí terminaría el siguiente ejemplo. Bueno, y ahora tenemos entonces el inciso C. El inciso C tenemos logaritmo natural. Y no importa si tenemos el logaritmo natural porque se aplica exactamente igual con el logaritmo, los números, ¿va? Entonces, eso no es problema que nosotros tengamos, por ejemplo, logaritmo natural. Igual, ahorita voy a compartir las leyes con un logaritmo natural. Entonces, aquí está, miren, estas son las leyes
Y nos damos cuenta que es lo mismo, mire, logaritmo de la base de un número que tiene producto, logaritmo de la base, logaritmo natural de A por B, y siempre lo contrario va a ser la suma, y aquí es suma. En cociente es una resta, y cuando tenemos una potencia, ya saben que la potencia multiplicará el logaritmo natural. Bueno, entonces, ahí estamos. Pero en este ejemplo que tenemos aquí, repito, este es un ejemplo comprimido, se le llama comprimido, solo para que el estudiante recuerde que tiene un logaritmo, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a desarrollar y entonces vamos a aplicar la primera ley. En este caso, la primera ley que tendríamos que trabajar es la del cociente, porque tenemos elementos arriba y tenemos elementos abajo, ¿sí? Entonces, como es un cociente, tenemos numerador y denominador. Entonces, tendríamos que aplicar primero ese concepto. Entonces, sería lo siguiente, pues, logaritmo natural de AB, ¿sí? De AB, menos el logaritmo natural de la raíz cúbica de C. Entonces, si se dan cuenta, yo lo separé con el signo negativo porque es un cociente. Entonces, la parte del numerador se coloca primero y la parte del denominador se coloca después con su signo negativo. Bueno, a continuación, ahora sí, ya puedo seguir. Aquí tengo un producto. Ve, aquí tenemos un producto de logaritmos. Entonces, utilizaríamos la primera ley. Entonces, viene usted y dice, bueno, logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de la raíz cúbica de C. Bueno, hasta ahí todo bonito, pero tenemos una raíz, ¿ven? Esta raíz cúbica hay que quitarla y hay que transformarla, pero transformarla no se refiere a que hacer un cambio. Recuerden que nosotros aquí, en esta, tenemos que aplicar el concepto de la potencia, pero esto no tiene carga de potencia, a menos de que yo haga lo siguiente. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Sería el logaritmo de A más el logaritmo natural de B menos el logaritmo de C. Y entonces aquí viene lo de la transformación. La raíz cúbica, la raíz cúbica de este elemento puede transformarse a un tercio. O sea, yo lo transformo a una potencia. Si aquí tuviéramos raíz cuadrada, yo pongo un medio. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, la raíz cuarta, yo le pongo un cuarto. Solamente eso se hace. Yo no dije despeje, nada de eso. Yo solo dije transforme esta raíz a potencia. ¿Sí? A una potencia fraccionaria, por supuesto. Y entonces, como nos damos cuenta que tenemos una potencia y no tenemos que dejar ningún elemento con potencias, porque por eso está la ley, entonces viene usted y dice, bueno, logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B menos un tercio del logaritmo natural de la letra C. Y entonces aquí nos damos cuenta que el un tercio multiplica el logaritmo natural y ya no tenemos ninguna potencia. Desen cuenta que los elementos tienen que quedar siempre sin potencia.